Su nombre es el Señor. Del Evangelio según San Mateo. Jesús dijo a sus discípulos: les aseguro que si la justicia de ustedes no es superior a la de los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. Ustedes han oído que se dijo a los antepasados: no matarás, y el que mata debe ser llevado ante el tribunal. Pero yo les digo que todo aquel que se irrita contra su hermano merece ser condenado por un tribunal. Y todo aquel que lo insulta merece ser castigado por el Sanedrín. Y el que lo maldice merece la gehenna del fuego. Por lo tanto, si al presentar tu ofrenda en el altar te acuerdas de que tu hermano tiene alguna queja contra ti, deja tu ofrenda ante el altar, ve a reconciliarte con tu hermano y solo entonces vuelve a presentar tu ofrenda. Trata de llegar enseguida a un acuerdo con tu adversario, mientras vas caminando con él. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al guardia y te pongan preso. Te aseguro que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último centavo. Palabra del Señor. ¿Qué va a leer? En el enseñanza de Jesús sobre la humanidad. Si no cambian y se hacen como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Jesús señaló que recibir a un niño en su nombre es recibirlo a él mismo. Jesús valoró la alabanza genuina que proviene de los niños, citando que de su boca se perfecciona la alabanza. Jesús también advirtió que no se debe menospreciar a los niños, ya que sus ángeles ven el rostro del Padre. Estas palabras resaltan como Jesús ve a los niños no solo como seres que necesitan enseñanzas, sino como modelos de fe y de confianza en Dios. También Jesús llamó a un niño, lo puso en medio de ellos y le dijo: les aseguro que para entrar en el reino de Dios, ustedes tienen que cambiar su manera de vivir y ser como ellos. Porque en el reino de Dios, las personas más importantes son humildes como este niño. Si alguien acepta a un niño como este, me acepta a mí. Pero si alguien hace que uno de estos pequeños seguidores míos deje de confiar en mí, merece que le aten al cuello una piedra enorme y lo tiren al fondo del mar. Palabra de Dios. Bueno, buenas tardes. Lo primero es agradecerles el que hayan sido fieles. La gran mayoría ha venido casi todos los días para poder tener un conversatorio. De eso se ha tratado, de poder plantear, de acuerdo a diversas temáticas o títulos que nosotros hemos puesto, solo hemos puesto títulos, para que a partir de ahí podamos ir día a día mirando nuestra propia experiencia personal, pero también mirando nuestra dimensión de ser iglesia, ser comunidad de vida, porque en cierto modo yo doy testimonio, pero como iglesia damos testimonio. Nos hacemos presentes en una comunidad universal. Entonces, poder, eh, haciendo el hilo de todo, nuestra experiencia parte porque hemos sido llamados por el Señor Jesús. Entonces, bueno, que después nosotros sigamos profundizando. ¿Por qué me llamó a mí y no a otros? Seguramente la pregunta que se hacían los discípulos, que los sacó del lago y los llevó a ser sus eh, discípulos. Luego, a descubrir que esta experiencia de Jesús, cuando ya va creciendo y se va haciendo mucho más universal, requiere una cierta orgánica, un camino claro. Y surge el credo como expresión de nuestra fe. Creemos en un Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Creemos, en síntesis, ¿cierto?, en la comunidad de la Iglesia. Y eso luego va implicando para nosotros una dimensión de postura ante el mundo,
de expresar de forma clara quiénes somos, de dar testimonio. Y ayer que veíamos esta forma de identidad cristiana que se manifiesta en todas las épocas de distinta manera. Hay momentos en que la identidad cristiana significa sacar la espada y defender los lugares sagrados, los caballeros de las cruzadas. En otros momentos, los santos van descubriendo que está esta realidad del servicio a los pobres, que va pasando por diversas etapas, que no es solamente dar el alimento, sino que van apareciendo figuras importantes que se van identificando con el pobre. Y los místicos, los monjes, van haciendo la experiencia de ser ellos los que andan pidiendo por la calle, mendicantes. Luego vamos descubriendo que la pobreza se supera cuando somos capaces de el estudio. Y surgen congregaciones que el servicio a los más pobres parte por ahí, San Francisco de Sales, y así San Pedro Nolasco, la identificación con los pobres que está con la congregación de la Merced que nosotros conocemos, que quiere liberar a los cautivos. Y muchas veces se cambia su vida por la de los presos. O sea, doy mi vida para que él sea libre. Es tremendo eso. Y luego veíamos todo lo que implica para hoy el dar testimonio siendo hombres y mujeres de comunión y participación, de ser misioneros al servicio del reino y de estar permanentemente renovándonos, algo que surge en el sínodo diocesano, que hoy día se expresa con la centralidad en Jesucristo, la renovación de las escrituras y ser una iglesia en salida, porque precisamente hacia allá apunta lo que nosotros hoy día queremos reflexionar. Hay muchas temáticas que están en la Biblia, pero los temas de hoy no aparecen en la Biblia. El Concilio Vaticano II habla de secularización y secularismo, ¿se acuerdan? Y dice que la secularización es la recta autonomía de muchas ciencias. La Biblia no habla de cómo se hace la matemática. La Biblia nos dice cómo el médico debe operar. La Biblia nos dice cómo se construye un edificio. Pero nos habla de grandes criterios para abordar temáticas tan difíciles como el aborto. ¿Qué significa ser pro vida hoy? Yo no sé si a ustedes les pasa, pero a mí, en las comunidades más sencillas de Talca, odian a los grupos pro vida. Y los grupos pro vida, ¿qué hacen? Nos invitan a luchar contra el aborto. Pero las comunidades sencillas, siendo pro vida, no están con esa visión de ellos. Es increíble, o sea, ¿qué nos diferencia? ¿Y qué es lo que decían en el Consejo Zonal de Talca? Estoy hablando, o sea, gente de Capilla, así como ustedes. Sí, porque ellas pueden tener 10 hijos y alimentarlos. Y nosotros, entonces, ¿qué significa ser pro vida en situaciones así? ¿Qué significa ser pro vida en situaciones como, bueno, hoy día, que nosotros enfrentamos una gran situación migratoria, que es llegar a echarnos, como algunos dicen, ya que quedan 11 días, o hay un derecho fundamental, porque ustedes escuchan, yo he estudiado mucho este tema y el primer seminario al cual fui, me dijeron, no existe migración ilegal. Y los periodistas, los futuros diputados y todos dan de la migración ilegal. No existe la migración ilegal. Existe una migración irregular, que eso es distinto. Que se han saltado ciertos
caminos por algunas razones que son, bueno, ahí es lo que hay que entender para acompañar bien. Luego, situaciones, nosotros tenemos tomas que están saliendo en muchos lugares. Es cierto, uno dice, pero son terrenos que tenían un dueño. Sí, pero ¿cuál será la respuesta nuestra como hombres y mujeres de fe? Nos dicen ingenuos porque defendemos, pero también pueden haber formas de acompañar esa dimensión. Uno puede mirar el mundo de manera global, cómo se está moviendo todo. O sea, hay alguien que como un sheriff del mundo puede decirle a todos los demás lo que hagan. Y nosotros no podemos tirar un cable para conectarnos con los chinos porque se enojan los de Estados Unidos. ¿Por qué será? O sea, yo digo, ¿qué dice un católico frente a eso? Son posturas de muchas cosas. O sea, es un tema tremendo que debemos tener una forma de decir o de plantearlo que sea verdaderamente pro vida. Cuando yo digo pro vida no estoy hablando del aborto. Pues nosotros creemos en el cuidado de la vida desde la concepción hasta la muerte natural. Esa es nuestra propuesta permanente. Pero ser pro vida no es solamente. Entonces el Padre César nos va a ayudar. Bueno, preguntas al tema antes de que el Padre César nos. Hablando del pero del tema de la eutanasia. Eh, y yo lo voy a decir desde un punto de vista personal, eh, porque mi mamá tiene 13 años desde que ella sufrió una trombosis, un aneurisma cerebral. Y bueno, y el médico dijo que ella se iba a morir. Y mi papá siempre dice que cuando estuvo solo en oración, o que pedía para que, bueno, todos pedíamos para que mi mamá se muriera, mi papá siempre dijo, no me importa cómo me la devuelva, solamente devuélvemela y yo me cargo del resto. Eh, y bueno, mi mamá, al principio cuando fuimos felices, fue una gran alegría decir que mi mamá no se iba a morir, pero ella quedó con secuelas que hasta ahora las tiene. Pero al principio ella estaba prácticamente, había que, era una guagua, prácticamente había que empezar todo de nuevo con ella. Pero nunca nos quejamos. Bueno, a veces, obviamente, uno se cansa, pero nunca nos quejamos, porque era mi mamá. Y hay una película que no sé si la han visto que se llama El Milagro de Lorenzo, donde, bueno, Lorenzo murió hace poquito, ahora que fue adulto, pero quedó en vegetal. Y los papás nunca se quejaron, ellos estaban contentos de que él estuviese vivo, porque ellos no querían perder, ellos lo cuidaron. Entonces, esa es la cuestión que a mí me molesta de los que piden la eutanasia, o sea, no se ponen en el lugar de la gente que quiere a esa persona. Dicen, no, que esa persona está sufriendo, no, que esa no es vida para ellos, que hay que desconectarlo, que... Entonces, eso yo encuentro que es un egoísmo para las personas que realmente quieren pasar y dedicarse a esa persona enferma. Muchas gracias. Me gusta continuar la reflexión de Luis y también abrir el tema y hacer motivar para que hagan preguntas. Podría decir algunas cosas así como centrales. En la Biblia Dios crea al hombre, ¿cierto? Todos conocemos ese relato. Entonces dice que Dios puso al hombre en el paraíso y lo hizo cultivar el Edén. Entonces el hombre con pala o sin pala, no sé, pero cultivaba.
La palabra cultivar viene de cultura, tiene la misma raíz. Entonces, implica que al hombre lo creó como un ser cultural. Entonces, cuando nosotros, Miguel en el primer día hablaba del Nefesh y del Ruach, ¿cierto? Cuando nosotros precisamente hablamos que Dios infunde el espíritu viviente, estamos hablando no tan solo a nivel biológico, sino que se dice el hombre es imagen de Dios por tener una relación, una unidad con la naturaleza, con su pareja y con Dios. Entonces, un grupo. Entonces, Dios crea al hombre en relación con la naturaleza, con la sociedad, con Eva y con Dios. Entonces, ser imagen de Dios implica reconocer esta triple dimensión. Eso también implica que por ser imagen de Dios hay una vinculación precisamente entre, por ejemplo, el trabajo y Dios. Entonces, el trabajo no es tan solo un tema de mercancía, sino que hay principios, como lo decía muy bien, ¿cierto? Hay principios, hay elementos fundamentales que es importante respetar, porque estamos en la presencia de la creación de Dios. Entonces, eso se ha tomado y desarrollado por algo que se llama la doctrina social de la Iglesia. Luis nos hablaba el otro día de la red renovar. Hay una serie de encíclicas que desarrollan, por ejemplo, la importancia del trabajo humano, en esta misma perspectiva de que el hombre es creado en imagen de Dios. Es una cosa. Una segunda cosa es que en el Nuevo Testamento, cuando se habla de vida o vida eterna, es sinónimo de reino de Dios. Ya hemos hablado ya de lo que es el reino de Dios, ¿cierto? Bueno, en el Evangelio sobre todo se habla de vida eterna. ¿Qué es lo que es la vida eterna? No se reduce sencillamente a la dimensión biológica, es decir, si es que al tema del aborto o al tema de la eutanasia, no es eso. El tema del reino de Dios tiene que ver con todas las dimensiones del ser humano. Como ejemplo, nuevamente, la dimensión ecológica. El estar preocupado del medio ambiente está en directa relación a nuestra calidad de vida. Entonces, nosotros vemos, por ejemplo, la cantidad de incendios que hay en Chile todos los años. ¿Eso tiene que ver o no tiene que ver con ser imagen de Dios? La respuesta es, tiene que ver con. O la contaminación de los ríos, los humedales, los lagos, los océanos. ¿Tiene que ver o no tiene que ver con ser imagen de Dios? Tiene que ver. Porque fuimos creados en una relación con la naturaleza. ¿Me explico? Entonces, reino de Dios no significa tan solo, podríamos decir, un aspecto biológico. Tiene que ver con todas las dimensiones del ser humano. ¿Se fijan? Entonces, el reino de Dios tiene que ver, por ejemplo, también con nuestra muerte. Tiene que ver con nuestra muerte. Pero nuestra muerte no tan solo biológica. Nuevamente explico. Un maltrato en el matrimonio es un tipo de muerte, es un tipo de muerte. La explotación del trabajador es un tipo de muerte, es un tipo de muerte. ¿Por qué? Porque como ya lo conversamos el otro día, la muerte es algo que está durante toda la vida. No es que la muerte sea el último momento de la vida. Entonces, estar en pro o en contra de la eutanasia, también nosotros deberíamos decir, bueno, pero nosotros estamos a favor o en contra de la explotación. Estamos a favor o en contra del abuso. Estamos a favor o en contra del maltrato. ¿Me entiendes? Son todos términos que tienen que ver con el morir. Porque para el Nuevo Testamento la vida y la muerte son conceptos complexivos, se dice, totales. Entonces, precisamente le he abierto la perspectiva en términos ecológicos, en términos sociales, laborales, de trabajo. Luis ya hablaba de la inmigración o hablaba de la dimensión incluso internacional, pensando en todo este dilema de Trump
y la influencia o los intercambios comerciales con China que establece Chile. ¿Eso tiene que ver o no tiene que ver con la vida? Desde el punto de vista bíblico, sí. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos económicamente desarrollarnos como país. Es una dimensión súper material, si usted quiere, pero es vital para nosotros. Nosotros necesitamos crecer económicamente y culturalmente. ¿Eso es pro vida? Por supuesto. Entonces, dicho eso, está abierto el abanico, se da cuenta que es una dimensión no tan solo intraeclesial, sino también extraeclesial, política, social, cósmica. Entonces, está la carta a la mesa. ¿Qué pregunta le surge? ¿Qué dudas? ¿Qué comentarios le surge a propósito de esto? Gracias. Ahora se te escucha. Ahora se escucha. ¿Qué dijiste, César? ¿Se escucha? Sí, ahora sí. Se escucha, ahora La, sí se escucha. la primera cosa que se me ocurre y que me salta ¿por qué en la evangelización, en la homilía, en los comentarios, en las catequesis, no aparecen estos temas, no aparece esta relación, no aparece esta intencionalidad de la creación del hombre como ser relacional? Por qué no aparece y aparecen las cosas más comunes? A mí me llama mucho la atención lo mismo. No tengo una respuesta, ¿no? Pero sí me llama la atención que, mira, hay varios temas que no aparecen. Uno es precisamente esta dimensión ecológica, esta dimensión de la mujer y la resurrección. Tú vas a un funeral, nadie habla de la resurrección, es una cosa increíble. Cuento una anécdota. Hoy día fui a celebrar misa junto con la, ¿cómo se llama? Pastoral hospitalaria del Tolón. Hoy me dieron un testimonio tan bonito. Y contaba, por ejemplo, que había fallecido un pariente hace 2 años. Yo también di mi testimonio. Mi mamá murió hace 2 años también, más o menos. Y uno tiene la experiencia. Yo cuidé a mi mamá 17 años. Así que también tengo algo de experiencia. Entonces uno siente cómo el ser querido está presente. Entonces, para hablar de resurrección, tú tienes que haber pasado por la muerte. Cuando tú sientes a alguien que se te ha ido, tú lo sientes aquí al lado. Entonces, hablar de resurrección es sumamente importante en el funeral. ¿Por qué? Porque precisamente tú puedes hablar desde la experiencia de lo que es la vida eterna. Ellos siguen estando presentes. No es un concepto teórico. ¿Me explico? Tú lo sientes, se te paran los pelos. Está presente en el día a día. O si tú estás, por ejemplo, cargando con un cáncer, la experiencia del dolor te va transformando, te va purificando, vas viviendo un proceso de cambio de criterios, de opciones, una serie de elementos, que es el proceso de la cruz. Entonces, precisamente, Cristian, o sea, la verdad, comparto tu perplejidad, pero creo que son momentos a la cabeza, son temas súper importantes que tenemos que conversar, como lo estamos haciendo aquí. Para mí, el primer día que llegué y estaba conversando con Fernando, los dos estaban hablando temas escatológicos y yo insistir con mi dolor, o sea, instalándonos en el horizonte escatológico, para mí no debería haber muerte porque ¿cómo sería el juicio particular? Punto uno. Punto dos. ¿Cómo me voy al Tabor y explico la conversación de Jesús con Moisés? No sé, todas las resurrecciones, entre comillas, de Jesús en la tierra, sí no las relaciono en ese tema, sino que
Me voy a la zarza con Moisés, yo soy un Dios de vivo, no de muertos, soy el Dios de Isaac, de Jacob, para atrás. Correcto. Entonces, me duele que me digan que tengo que morir. No sé si me entiende, es como un raigambre muy fuerte que tengo en esa esperanza, en esa fe, de que yo sí, claro, mi burro, mi cuerpo, este burro, claro que lo van a enterrar, claro que va a estar en un cajón. Pero yo como alma, como espíritu, no puedo morir, como yo. No puede ser, no puedo tener un Dios mentiroso que me vaya a matar. Por supuesto, estamos de acuerdo. No creo. Estamos de acuerdo. Por eso, cuando le preguntan por la niña, él dice, pero si la niña no está muerta, está dormida. Eso es verdad. O sea, ella va a morir, en algún momento también va a tener esa Pascua. Sí, Pero es el otro aspecto, el correcto. escatológico. Correcto. Ahora se puede hacer un comentario. En el Nuevo Testamento se habla de la resurrección de diversas maneras. No es que sea, el Nuevo Testamento no es un catecismo, en el sentido de que hay una sola verdad que es sistemática, porque precisamente el Nuevo Testamento, como lo conversamos el primer día, es fragmentario, se hizo de a poco, ¿me entiendes? Uno dijo una cosa, el otro dijo otra cosa completamente distinta, y sin embargo es palabra de Dios. Entonces, es importante caer en la cuenta de eso porque hay textos que dicen una cosa y textos que dicen otra cosa. ¿Ya? No todo, por ejemplo, hay diversos términos para hablar de lo mismo. A veces se habla de exaltación al cielo, otras veces se habla de ascenso al cielo, otras veces se habla de glorificación del Hijo, otras veces se habla de exaltación del Hijo y otras veces se habla de resurrección. Como si fueran cosas distintas y no, son complementaciones, ¿me explico? Entonces usted tiene, cuando se lee un texto del Nuevo Testamento, no se asuste por esa distinta terminología. Lo que pasa es que en el caso de la comunidad de Juan hablaban de una manera y en el caso del Evangelio de Marcos hablaban de otra manera. Porque no es que vivieran todos en Curicó. Uno era de San Fernando, el otro era de Curicó, el otro era de Talca, ¿me entiendes? Entonces se referían a la misma situación o a lo mismo que nadie ha tenido la experiencia de la resurrección. ¿Sí? Todo eso es porque otros dicen que resucitó. Entonces se expresa de distinta manera. ¿Ok? Es una aclaración. Un comentario también frente a eso. Cuando apareció la propuesta de las tres causales, ¿cierto? Del tema de aborto, todo eso, eh, un sector o varios sectores defendían, o sea, estaban en contra de eso. Entonces defendían la vida, supuestamente, pero no decían nada sobre lo que está pasando, por ejemplo, en Yemen, en Gaza, ¿cierto? ¿Cuánta gente muerta? Es decir, no se refieren a esa, ven en forma tan particular el tema que no dimensionan la otra parte, digamos. Y los mismos sectores justificando dictaduras en donde habían tortura, muerte, sacrificio, digamos, permanentemente. Entonces, incluso gente de iglesia, yo escuchaba que defendían y estaban en contra del aborto y discutían sobre la propuesta de las tres causales. No obstante, ellos justificaban otras cosas, lo que decías tú, César, eh, sabemos y está demostrado que los incendios de algunos lugares, en el fondo es para aprovecharse, ¿cierto? Matar todo lo que es la naturaleza nativa, ¿cierto? Y no importa si muere gente o no, en el fondo es por un tema económico, mercantil, y no por realmente la vida, pero ellos son los que saltan después, ¿cierto? Defendiendo el que no al aborto, porque la vida, y en fin. Y claro, justamente son esas familias que tienen el poder, tienen mucho dinero y ellos pueden tener todos los hijos que quieran. Eh, pero antiguamente sabemos que la grande pobreza es donde habían muchos hijos. Hay testimonios, bueno, nuestras familias antiguas eran de 9, 10, 12 hijos.
Imposible que un campesino eh, pueda educar, alimentar bien a los hijos. No había un control o una planificación familiar. Hoy es distinto. No es que los jóvenes estén no a la vida, sino más bien se han planificado. Y va un poco lo contrario, que hay parejas, ¿cierto?, que han decidido no tener hijos, o máximo un hijo. Entonces está pensando cómo vivir, tal vez puede ser para vivir más holgadamente, o para no tener ese problema de estar criando hijos y tener esa responsabilidad después, pensando en la educación, etcétera. Eso me ha llevado un poco a pensar que en la iglesia también no hay una unificación, un discurso evangélico común, porque yo he escuchado sacerdotes que están en otra posición y sacerdotes que están también en una visión mucho más crítica frente a esta situación y más profundo frente a las propuestas de planificación que vienen del Estado. Yo diría una cosa importante que lo conversamos al comienzo de este encuentro, es que la misión de la Iglesia es crear conciencia precisamente del valor de la vida en todas sus dimensiones. Es una tarea pendiente, que no es responsabilidad solo de los obispos, ¿ah? Ni de los sacerdotes, es responsabilidad de todos. ¿Sí? ¿Sabe qué? Bueno, yo acá en Curicó pertenezco a los derechos humanos, ¿ya? Al Laboratorio de Derechos Humanos. Pero a mí siempre me ha llamado mucho la atención por qué la gente de las comunidades no se acerca más a participar en estas organizaciones. Nosotros somos 5 personas, Ya, 5, ya. ¿ya? Y tú quieres que alguien más se adhiera y no, a los derechos humanos. O sea, te tildan de comunista, de que tú proteges a los delincuentes, y no se trata de eso. Ya, tú eres cristiano. ¿Sí? ¿Y qué son para ti los derechos humanos? Para mí los derechos humanos es la inherencia, o sea, yo como ser humano, como persona, todos tenemos derecho a vivir, derecho a educarnos, derecho a tener salud, derecho a trabajar, ¿me entiendes? O sea, que abarca todo, todas las instancias de la vida son derechos humanos. Yo tengo derecho a opinar, tengo derecho a un montón de cosas, entonces la gente lo lleva por el lado solamente de los que protestan, de los que hacen desórdenes, y no es eso. Por ejemplo, nosotros queremos abarcar la parte hospitalaria, la parte, ahora nos vamos a encontrar el martes y queremos abordar toda la parte de la gente que espera, la lista de espera, cómo ayudar, pero tenemos siempre una pared que nos impide entrar a las diferentes entidades. Hace poco, disculpe, tuvimos una reunión con el gobernador. Ya. Él se comprometió a hacer con esto del que los desaparecidos, la lista de buscar a la gente, Ya. se comprometió con otras cosas que nosotros le planteamos, no solamente eso, sino que otras cosas, y no pasó nada. Derecho a nacer también. Eh, Yo pienso que el problema, no, el problema, falta de solución al problema. No, aquí el problema es la familia. Desde ahí se empieza, no por afuera. Si vamos a Ya. empezar a solucionar allá, acá, ya. y si la familia está descompuesta, está mal, Ujú. ¿qué se puede hacer? Matanzas nomás, pues. Sale Satanás por todos lados y resulta que nosotros no podemos formar familia. Desde un punto de vista de la Iglesia ha desarrollado una cantidad de reflexiones sobre esto muy importante, la doctrina social de la Iglesia, que durante muchos años se insistió, pero en las últimas décadas también como el grupo y como toda la Iglesia ha ido para abajo, o sea, cada vez se ha ido perdiendo más de una reflexión, que como bien nos habla de la red renovada y otras encíclicas que hablan de los derechos humanos. Es sumamente importante que alguien que quiera que se llame católico, es importante que la conozca. Entonces, y lo digo por una cosa, porque precisamente porque hoy día estamos hablando de la vida.
Entonces, por ejemplo, voy a colocar el caso de la inmigración. El tema de la inmigración no está desarrollado en la doctrina social de la Iglesia. Pero necesitamos hacer una reflexión donde empresarios, trabajadores, sacerdotes, obispos, políticos estén sentados a la mesa y descubrir qué es lo que nos pide Dios. Eso no está. Entonces, necesitamos, precisamente porque todos somos hijos de Dios, todos estamos creados a imagen de Dios, necesitamos continuar esa tarea. Eso es un desafío. O sea, el tema de los derechos humanos, el tema de los derechos a un trabajo digno, etcétera, 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 es una tarea pendiente de la Iglesia diocesana. O sea, digo, el presbiterio tiene que tratar esto, por supuesto. El obispo tiene que preocuparse de esto, por supuesto. Los laicos en la parroquia de la Merced, con la Matriz, con el Carmen, tienen que estar perfeccionados sobre esto, por supuesto. Es una tarea pendiente. Claro, por supuesto, no se trata porque es muy fácil tachar en este tema de que te están metiendo en política. En un sentido profundo, el cristiano evidentemente está preocupado de la ciudad, por tanto, es una dimensión política del cristianismo, por supuesto, y eso es válido. El cristianismo en ese sentido es político. ¿Ya? Por allá atrás, ¿quién otra pregunta? ¿Sí? Es que yo pienso que uno tiene que preguntarse por qué pasan, por qué existen estos problemas. Yo he visto, hace tiempo se ha hablado del problema de la avejentamiento de la población, que somos muy viejos, estamos creciendo mucho en economía, pero poco en población. Y ahí uno tiene que pensar por qué las parejas no quieren tener hijos o por qué quieren abortar. ¿Por qué no quieren tener hijos? Y, y yo digo, y yo me pregunto, ¿existen encíclicas que a lo mejor hablan de esto del problema social, como Pacem in Terris, o del problema o el tema pro vida, como la encíclica Humane Vitae? Pero parece que no lo han leído. A veces no. Tienes razón. Gracias por mencionarla. Hola, ¿cómo estás? Quería hablar sobre el tema de la doctrina social de la Iglesia que sale en un tiempo determinado como a dar la respuesta a la cuestión social, la serie de consecuencias que trajo consigo la urbanización, la modernización cultural urbano-industrial, por decirlo, cuando la gente migra del campo a la ciudad, se producen los guetos, ya pues está la Rerum Novarum, después 40º Anno, Popularum Progressio, y se meten en política, no abiertamente declarado, pero sí tocan temas, la amenaza socialista soviética, la Rerum Novarum, Popularum Progressio, hablando casi de práctica con la relación entre el sindicato, falta que lo explicite, pero se meten de lleno, o sea, para que usted nos ilumine un poco más, porque es necesario. Si nosotros vamos a estar rezando solamente y no hacemos patria, no hacemos esa identidad, ya sea atribuida, asignada, imaginada o alcanzada cristiana, nos vamos a quedar solamente rezando. Eso. Te agradezco, Francisco, recalcando precisamente el cristianismo que no es político, en el sentido que estamos hablando, no es cristianismo. ¿Entiendes? Evidentemente, o sea, ¿por qué lo digo? Pero pongamos el ejemplo de la educación. O sea, evidentemente que a nosotros como cristianos nos importa que la educación sea de calidad. ¿Me explico? Entonces, eso implica que de alguna manera estar como pueblo de Dios preocupado por la educación y por por las leyes, por los reglamentos, por todo lo que implica la educación en el país. Otro ejemplo, la salud, las pensiones. ¿Nos tendrá que preocupar, qué sé yo, la ley de pensiones? Nos tiene que preocupar. Entonces, eso efectivamente, como le agradezco que estén mencionando la encíclica, eso es enseñanza de la Iglesia. Y es muy importante que estemos al tanto de eso, ¿no? Porque eso nos ilumina, nos da criterio, nos da principios, y como decía Luis, no todo está en la Biblia. Entonces, es importante que esta reflexión continúe, porque van apareciendo nuevos fenómenos. Por ejemplo, la inteligencia artificial.
En la Biblia no dice nada de inteligencia artificial, no dice nada de la tarjeta de crédito. Pero, por ejemplo, ¿cómo se nos hace importante que algo nos ilumine el tema de las tarjetas de crédito? ¿Cómo tenemos que utilizarla? ¿Con qué criterio? ¿O tenemos que vivir endeudados? Ese modo de vida que hemos adquirido en nuestro país, de vivir endeudados, eso ese es el modelo de vida. Ahí hay modelos de vida, ¿te fijas? Entonces, alguien nos podrá ayudar en una prédica, o en un encuentro así, o en una carta del obispo, de qué actitud, qué conductas tener frente al tema de la deuda. Pongo como ejemplo eso. Bueno, yo quiero dar un testimonio personal. El padre Lucho lo sabe. Yo hace 2 años tuve un accidente, estuve hospitalizada. 11 días y estuve 3 meses sin poder moverme. Cuando yo llegué a la sala donde me asignaron, eran 6 camas, habían hombres y mujeres. Y yo de repente sí, me tocó de vecino un haitiano, ¿ya? Pero el chico, impecable, no tenía un hueso quebrado, porque ahí estábamos todos los quebrados. Ya. Y yo me quebré. Y yo le pregunto después yo soy buena para conversar. Entonces le digo, ¿qué le pasa que está aquí? No lo noto súper bien. Me dicen, hace 2 meses que está de alta. Pero ¿cómo va a estar 2 meses de alta? ¿Y por qué no se va? Porque este joven necesita un corsé, porque él no se puede parar de la cama porque se le desarma su columna y tiene que tener esto que le afirme para poder caminar. Ya. Bueno, y el hospital, no, porque es muy caro. Está bien, es caro, pero no hay una asistencia social, no hay, no sé, una agrupación que ayude a este joven, ¿cómo lo van a tener eternamente acá? Encima las cámaras son fantásticas. Eternamente aquí el pobre cabrón no tenía a quién volver el ojo porque era de Santiago y él tuvo un accidente acá en Curicó. Y ahí le descubrieron su problema. Correcto. Y ya, teléfono, llamé a todos mis contactos, entre comillas, que son algunos, gracias a Dios. Yo me dieron de alta el día, ponte tú, al día 11, y me operaron y todo. Y seguimos viendo mis contactos, incluso por el padre, la embajada de España, al obispado, ¿cuánto se llama esto? De los migrantes, hablé para todos lados. Yo antes del mes le había conseguido el coste al joven. ¿Ya? Y ellos no, como entidad, como servicio público, no fueron capaces, preferían tenerlo ahí antes de hacer una gestión por el chiquillo. Correcto. Entonces yo digo, de repente uno tiene que meterse, tiene que involucrarse. Porque si yo podría haberme quedado tranquilamente en mi cama y, ay, ¿qué me importa lo que le pasa a este caso? No lo conozco, no tengo ni idea de quién es, ni siquiera le entiendo cómo hago. Pero yo creo que uno como cristiano tiene que meterse. Aunque eso le signifique que de repente te metáis en problemas. ¿Ah? Yo una vez conseguí que a una mamá le quitaran a su hija porque la golpeaba y la hacía pebre a la pobre cabra chica. Y todos escuchaban esto y nadie se metió. Llamado telefónico y le quitaron. Entonces, si yo me quedo, no importa la cabra chica que llore. No, pues yo no puedo. O sea, yo como cristiana no puedo hacerme la tonta ante un problema de cualquier persona, aunque no me corresponda a mí, que no me esté afectando directamente. Entonces, yo creo que eso nos falta a nosotros los cristianos. O sea, el tema es ciertamente que toda la cuestión de inmigración es un gran tema. Y algunos podrán ayudar de una manera, otros podrán ayudar de otra manera, pero ciertamente lo que no puede ser es que nos pase como a la parábola del buen samaritano. Entiende que uno iba muy apurado porque iba al templo, otro iba muy apurado porque tenía negocio, y fue un samaritano que se detuvo. El buen samaritano es Cristo, pero el herido también es Cristo. Entonces nosotros, a la luz de esa parábola, en el inmigrante nosotros encontramos a Cristo. Entonces para nosotros, antes de la cuestión política, es una cuestión de fe. O sea, nosotros encontramos a Cristo en un inmigrante. Tenga documentos o no tenga documentos. Para nosotros es una cuestión de fe.
Pero reitero, esto es un camino que no está recorrido. Por tanto, precisamente como tú lo dices, necesitamos meterle cabeza y sacar documentos, escribir. Sacerdotes escriban sobre el tema de inmigración, o que religiosas, o la agrupación, o empresarios escriban sobre el tema de inmigración y la fe. Necesitamos esa reflexión, porque no está hecha. Y en los próximos años se va a agudizar el tema. Entonces, necesariamente necesitamos hacer esa reflexión. Yo creo que, porque inclusive en la iglesia misma estaba tan normalizado el tema de no involucrarse, inclusive en el maltrato, en el maltrato de las parejas, del hombre a la mujer. Perfecto. Entonces yo me acuerdo que además siempre decía, no te metas si tú ves que un hombre le pega a su pareja. Correcto. No te metas ahí. Mm. Inclusive en la iglesia, en esa época, como que hacía visto bueno el que el marido maltratara a la mujer. Mm. Entonces, siempre uno está con el miedo de querer intervenir, pero que te tiren los palos a ti. Entonces, eso es lo que tenemos que atrevernos a hacer, a saber intervenir. Así es. Hay alguna iniciativa interesante, ¿eh? En Santiago, fíjate, a propósito de lo que tú comentas, en una vicaría, el tema del abuso, el tema del maltrato, el tema de la delincuencia, tiene que ver con el tema de la violencia, dentro de la casa o fuera de la casa. Ese tema necesita también abordarlo. ¿Te fijas? O sea, la iglesia tiene que abordar el tema de la violencia, que cada vez es más grande, tanto fuera de la casa como dentro de la casa. Entonces, Santiago, ¿qué quiere decir? ¿Te fijas? Entonces son temas pendientes. Ahí, casualmente, donde la iglesia hace el énfasis del matrimonio. Pero hay matrimonios disfuncionales. Y ahí es el problema de lo que se exacerba, que es la violencia. Todo matrimonio disfuncional lleva a la violencia, bien sea por los hijos, Así es. o simplemente el hombre hacia la mujer, o la mujer hacia el hombre también. ¿Ven? Sí, claro. A ver, eso es que soy de inquietudes. ¿Cómo tú puedes, cuando se vive violencias, también dentro de nuestra iglesia, que ahora es un tema también que se está un poco a raíz de todo lo que ha surgido en estos últimos años, difícilmente, o sea, vamos como pasos muy atrás, digamos, porque todavía si hay violencia en los hogares, claramente, pero también hay un tipo de violencia que no es quizás física, porque hay otros tipos de violencias que también vivimos en nuestras iglesias. Son los abusos de poderes, esto de no dar responsabilidad ni credibilidad a los laicos, también es de cierta manera, y eso no se habla mucho, porque quizás tampoco toda la experiencia de iglesia tampoco ha ayudado a eso. Y eso yo creo que son pasos muy pequeñitos que se han ido dando, que se agradecen. Nuestra diócesis ahora está un poco trabajando en eso, pero todavía los laicos, yo creo que en general, primero nos cuesta esto, la palabra, si lo vemos en un grupo, eso pasa en nuestras comunidades, en los consejos, la gente tiene miedo de hablar, de expresarse, porque estos temas que estamos tocando ahora son temas fuertes, o sea, hablar de ecología, hablar del rol de la mujer implica un arriesgarse. O sea, si yo digo que el rol de la mujer no es solamente planchar, lavar, cocinar, que está bien, también tengo derecho a la opinión, a dar mi opinión, lo que yo pienso, que el resto tiene que respetar. No están de acuerdo, no estén de acuerdo, tiene que respetarlo. Es un paso grande todavía, padre. Yo siento que eso de la violencia es un paso también que quizás no se habla, porque son violencias muy silenciosas. Me hiciste acordarme de lo siguiente. Hay un autor que habla de tipos de violencia. Entonces, dice, hay una violencia física, una violencia cultural
y una violencia estructural. Entonces, claro, efectivamente, la violencia física es la más inmediata, pero hay una violencia cultural, que es el sesgo, el prejuicio. Estamos muy mal. ¿Entienden? Hay violencias sencillamente por el trato, por la manera como se relaciona una cultura, pero también hay violencia estructural, que quiere decir como el modo de ser de un país, cómo se va estructurando. Si se dan cuenta, Chile, desde su origen, ha sido estratificado en etnias, socialmente. Entonces venía el español, después el criollo, después el mestizo, después el negro, el indio, o al revés, el indio, después el negro, el samo. Eso está en nuestro ADN. Eso es estructural. Entonces, tenemos que ser capaces de evangelizar por la paz. Hay una evangelización de la paz. ¿Y cómo es eso? No significa ser pacifista, significa que hay que trabajar por instalar una cultura de la paz. En el matrimonio, eso significa diálogo. No es fácil. Significa a nivel político instalar los temas que son complejos. La inmigración. O sea, a nivel de diócesis, por ejemplo, toda una cultura de la paz implica precisamente instalar los temas en una mesa con los dirigentes de la sociedad. Obispos, políticos, diputados, senadores de la región, instalar los temas que son importantes. Le doy lo que le doy, pero esos temas tienen que estar. Es una cultura de la paz. Yo quiero agregar algo, y quiero agregar algo que pasó saliendo de misa de aquí en la Merced. Yo me iba para mi casa después de misa y encontré a no voy a decir que era pero era un cabro que venía de su fiesta, el sábado, y lo vi tirado en la calle, no era de la calle. Estaba bien vestido, tenía zapatillas nuevas, pero estaba tirado en la calle curado. Y yo lo quería levantar, preguntarle quién era, y alguien que venía de misa en un auto me dijo, no lo ayudes porque ese anda produciendo puras peleas, puros problemas. Entonces, yo que quería ayudarlo, lo único que hice fue sentarlo para que no se tragara, no se atragantara con él, por si iba a vomitar, pero ya alguien de la iglesia me dijo que no lo ayudara. Entonces, ¿dónde está porque no era de la calle? Por supuesto. Nos damos un tiempito para inspirar, para que podamos pensar, conversar. Hay un regalito para cada uno, ya que la señora Isabel se nos va a dar. De agradecimiento por venir. Es muy sencillo pero significativo porque les va a ayudar en su oración diaria, el encontrarnos con nuestra madre, porque encontrarnos con nuestra madre nos hace mirar siempre a Jesús en cada uno de los misterios. Entonces nosotros miramos la vida con los ojos de María, pero nos acercamos ¿a quién? A Cristo, a quien ella nos conduce. ¿Ya? Así que para que lo puedan recibir, y en 10 minutos más seguimos en la última parte. Dios está, su nombre es el Señor. Bueno, yo les invito a que podamos de verdad dialogar. A veces hay cosas que no tenemos, pero una de las dimensiones que a mí me gusta mucho es que la pastoral la inventamos. La pastoral no está hecha. Nosotros tenemos cosas que les decimos pastoral, la catequesis, las charlas de bautismo, todo lo que es de manera formal que usted tiene que hacer. Pero ¿cómo se acerca a la realidad? Eso hay que inventarlo. Esto no existía, lo inventamos con el Beto y el Fernando. Es una invención, un experimento, les dije yo el lunes. Esto es un experimento. ¿Por qué? Porque sabemos que nos cuesta conversar las cosas profundas de fe y nos quedamos solamente con algunas cositas que son de manual
¿Se acuerdan que el padre dijo del catecismo, que es el último libro? El catecismo es la síntesis de los documentos fundamentales, la Biblia. Luego este magisterio de la Iglesia que condensa casi 20 siglos. Y el Vaticano II, que es lo que nos inspira durante estos últimos 60 años y probablemente 100 años más, porque no se ha logrado todavía llevar adelante todo lo que nos propone como fuerza del espíritu. A mí me toca trabajar entre algunas cosas la pastoral social. La pastoral social todo es inventado, no hay nada hecho en pastoral social. Hay realidades que te van pidiendo respuestas. Ahora estamos con los adultos mayores, la cajita de Valle, ¿cierto? Que dice bienaventurados los viejos, que algunos se enojaron porque les decían viejo, pero es un poema de Esteban Gumucio, por eso se puso esa frase, porque un poema de Esteban Gumucio, que ustedes saben que Esteban Gumucio era viejito, y que reconoce a los viejitos como importantes, pero a los viejitos no les gusta ser viejitos, o sea, o somos de tercera, de cuarta edad, pero no somos viejitos. Y eso te obliga a muchas cosas. Me encantó una iniciativa que la recogimos nosotros de una educadora en Talca que está trabajando con los adultos mayores que tienen Parkinson y demencia senil. ¿Quién se ocupa de ellos? Nadie. Quedamos con un curso armado para cuidadores, porque los cuidadores muchas veces no saben cómo recoger a cualquier enfermo, ¿cierto? Si lo toman mal, se dañan su propia columna, pero si aprenden una técnica, van a poder atenderlo mucho mejor. Y luego se ha ido eso transformando en una ley a nivel nacional. Qué bueno que muchas iniciativas pastorales se van transformando en leyes. Eso es bueno. O sea, esa es una palabra que brota de la iglesia, pero que repercute en una situación estructural. Entonces, el trabajo con los migrantes, toda la diócesis, la gente de la calle, las prostitutas. El año pasado estuvimos trabajando con todas las niñas de O'Higgins. Fue súper bonito. Una religiosa le hizo talleres y todavía continúan. Pero todas estas cosas significan estar en los lugares que muchos no ven. Y eso no sale en los diarios, no sale en ninguna página, está. Pero que es bueno que vaya quedando un testimonio que inspire a otras iglesias a poder servir al Señor donde está. Por eso es inspirador el texto del buen samaritano, porque te hace descubrir las verdaderas necesidades de las personas. Entonces, claro, ustedes podrán decir, es que nadie nos dice nada de esto. Sí, porque lo fundamental es que tomemos conciencia de que la pastoral necesita esa inspiración del Espíritu que yo la puedo proponer. Es que nuestro párroco no nos escucha. Bueno, pero habemos 5 cristianos que queremos hacer. Y seguramente le hacemos un proyecto, armamos unos objetivos, un plan de trabajo y lo disponemos. Y se lo comunicamos. Eso es ser adultos. Yo siempre me pregunto esto, ya hablándolo así medio en tipo operante, porque de repente cuando la gente no te dice las cosas, yo le digo, pero ¿por qué no son sinceros? O sea, usted algo está ganando. Porque le da miedo hablar con el curita, es que me va a echar. ¿A dónde te va a echar? Es como extraño, o sea, y si alguien tiene alguna seguridad personal que se está asegurando de alguna manera, por eso le da miedo decir, no, si somos hermanos. Yo le puedo decir que mi opción es ser sinodal, yo nací sinodal, yo soy de una parroquia sinodal, yo nunca en mi vida tuve párroco. El único párroco que conocí fue el monstruo Verdugo.
con el cual peleábamos toda la semana. Es el único párroco que tuve. Entonces, tengo esa experiencia de que todo se inventa. Entonces, por eso, hoy día al plantearnos la vida cristiana, seguramente hay muchas iniciativas que podríamos crear, que podríamos hacer. Vuelvo al tema, nosotros hoy día decíamos ser pro vida. Claro, hay muchas formas de cuidar la vida. Nosotros tenemos una casa donde las niñas que han sido violadas por los familiares de 11 años, de 10 años, y su hijo ha nacido. Entonces hay experiencias que se pueden trabajar. La experiencia de la niña que en Talca, ustedes se acuerdan que salió en la tele y en los diarios, pedía la eutanasia, le pedía al presidente la eutanasia. En ese tiempo yo estaba en Talca. Entonces dije, pues ya, y fue a conversar con ella acompañado de dos religiosas. Y cuando llegamos allá, el drama era ese, que nadie la visitaba. Nadie estaba cerca de ella y la niña terminó haciendo la primera comunión, se confirmó y se olvidó la eutanasia. Porque cuando tú eres acompañado, como está ese dicho antiguo que dice que la alegría compartida es doble alegría, las penas compartidas son menos penas. Entonces, se da esa dimensión que si el Espíritu te inspira o si tienes esa apertura, tú vas inventando la vida pastoral de la iglesia. Porque si no nos reducimos a lo que no nos cuesta hablar, este tema nos cuesta hablar. Estamos así como, no sé si es mi impresión nomás, pero como me dijo el sacristán, es que la camioneta está como pesada, como que no sale. Entonces parece que hay que revisarle los inyectores. En cambio, no nos cuesta nada hablar del rezo, no nos cuesta nada hablar de qué significa este texto, no nos cuesta nada hablar de si la vela se pone aquí o la cruz allá, no nos cuesta esas cosas piadosas, pero nos cuesta hablar de vida cristiana. ¿Captan? Y la vida cristiana no son esas cosas. Esa es una expresión, y una expresión que la hacemos los domingos. Es una hora. Y tenemos 7 días libres para ser cristianos. Muy bien, preguntas. Yo le quiero hablar sobre este tema, de que también, no sé si será de Víctor Manuel, pero que habla sobre dos personas que son abandonadas por sus padres porque nacieron enfermos. Esa canción. Solo pienso en ti. Entonces, uno a veces, la canción bonita de dos personas con discapacidad que se enamoran, pero, ¿por qué se enamoran? Porque estaban solos. Entonces, estaban solos, se vieron porque los papás no lo decía, el papá pensó que era un castigo de Dios, dice la canción. Entonces, eh, el problema de la soledad, el problema de no tener a quien te acompañe, porque no te quieren o porque te dicen que, que no vas a vivir. Entonces, ese es un problema que yo lo tengo. Problema que porque pues, yo soy depresivo, yo soy medio solitario, pero es un problema que hay que trabajarlo, el problema de preocuparse por la soledad del otro. Eso se vive y se experimenta cuando uno es voluntario en un hogar de ancianos. Yo llevo 5 años trabajando en el hogar de San Vicente de Paúl, pero me costó mucho ponerme dura, entre comillas, frente a mujeres, porque son puras mujeres lo que hay en él. Porque muchas veces ellas llegan a este hogar que la familia le va mintiendo.
Yo he escuchado casos, por ejemplo, ¿no? Si mi sobrina me trajo porque me va a reconstruir mi casa porque se cayó para el terremoto. Pero ya el terremoto hace mucho tiempo que pasó y ella quedó hasta ahí. Hay agentes pastorales del santuario que también han llegado ahí. Y yo soy misionera también en el santuario y yo converso con las misioneras, oye, 5 minutitos que vaya a ver a esta persona, se va a sentir bien. Y ellas esperan que venga otra persona. Me dicen, bueno, ¿cuándo va a venir el padre a decir misa? Para ello, el ministro permanente, para ella es un sacerdote. Y yo le explicaba, pero no, es el padre. Tienen muchas ganas de salir adelante, aunque tengan capacidad, sean incapaces de realizarse sus cosas personales, pero ellas salen adelante pero sí siendo apoyada por gente que muchas veces no son la familia, no es la familia. El tema de la soledad. Es la soledad muy grande. Yo creo que también es provida, porque yo puedo acompañar a una persona, puedo acompañar 5, 6, pero lo puedo acompañar 1 hora, 5 minutos, porque yo también tengo mis deberes fuera del hogar, entonces vuelven a la soledad. Pero el tipo hay que diferenciar. En el caso, por ejemplo, que tú colocas a la soledad del anciano o del enfermo que está en el hospital, y está la soledad del misionero. O sea, todos tenemos una tarea respecto al tema de la soledad que trabajar. Si se trata de vida espiritual o higiene mental para que entendamos. O sea, usted tiene que trabajar porque en algún momento de su vida la soledad lo va a responder. Y ese dato es clave. La soledad no es necesariamente ausencia. Lo estoy pensando en alguien que quiere ser misionero, alguien que es apóstol, alguien que se siente enviado. La soledad no necesariamente es ausencia. La soledad también puede ser compañía. Precisamente si te logras unir con tus seres queridos, o con el Señor, o con el que ha partido, con tu madre que ha fallecido, o con tu padre, o con tus hijos. La soledad no necesariamente es ausencia. La soledad también digámoslo así, se trabaja, se sublima, se pone al servicio de los demás. ¿Ah? Un dato importante. Un poco partiendo de lo que planteaba Luis, 2 cosas. La primera es que yo siento que a veces, no sé si con quererlo o sin quererlo, hay algunos temas que se sacan de la agenda. Porque tal como lo planteaba Luis, nos cuesta hablar de esos temas, no nos da miedo hablar de esos temas. No nos atrevemos o diversas razones. Y es más fácil llenarnos de actividades, del carrete con Jesús, de ir a hacer esto, porque es más entretenido, es más fácil, es lo que hemos hecho siempre. Y también siento, a propósito de la ausencia, que de alguna manera deberíamos apuntar nuestros dardos evangélicos hacia las personas que tienen la posibilidad de hacer cambios a todo nivel de estructura, política, social, eclesial, apuntar, evangelizarlo a ellos también, en términos de que entiendan el mensaje, sean capaces de abrirse a hablar estos distintos temas y tengan también la posibilidad de hacer cambios profundos en nuestra sociedad. Correcto. Totalmente de acuerdo. Nosotros, que precisamente un signo de madurez es conversar los temas tal cual son. Tema, qué sé yo, de la sexualidad. ¿Por qué a la iglesia le cuesta tanto conversar de la sexualidad? ¿Se han fijado? A todo nivel. A todo nivel. Es absurdo. Es un tabú. Nosotros vivimos, fíjense, en una sociedad tremendamente erotizada. Pero nosotros no podemos ser una iglesia
que no converse de la sexualidad, porque precisamente es parte de que somos imagen de Dios, pues Dios nos creó con sentimientos, con emociones, con capacidad de imaginación. Bueno, pero todo eso es regalo de Dios. Tanto de la sexualidad. Claro, curiosamente, cuando hablamos de sexualidad, se la atribuimos al diablo. Y no es Dios. Pero es importante conversar porque fíjese bien, la sexualidad es algo querido por Dios y es como la energía que tenemos para crecer. La sexualidad, lejos de ser un elemento negativo o que está en la trastienda, que no hay que tocarlo, es al revés. Es precisamente la energía vital que tenemos para madurar. Porque sexualidad no es tan solo acostarse con una persona, sino que es cómo tú te relacionas contigo mismo, cómo tú te relacionas con los demás, cómo te relacionas con Dios. Entonces, sexualidad pero es todo. Entonces, necesariamente necesitamos conversar, así como el tema de la violencia que me decían allá atrás. El clericalismo es una enfermedad. Y necesitamos conversar del clericalismo. Es un tipo de violencia, sin duda. Pero necesitamos conversar de eso. Decir, bueno, a ver, ¿en qué parroquia hay clericalismo? ¿En qué parroquia hay más libertad? ¿Cuáles son los signos que provocan esa violencia? Sin duda, el clericalismo produce sencillamente el laico menores de edad, donde no conversan las cosas, donde se dicen las cosas por detrás, donde no crece la gente, crece subordinados, no gente adulta. ¿Se fijan? Entonces necesitamos, precisamente todos necesitamos, de alguna manera, como lo afirmaba Cristian, conversar los temas. Estaba fuera primero de la clase porque me perdí 3 días de 5, hasta una pérdida muy grande por lo que yo me he dado cuenta. Los 2 primeros días fue cuando me olvido, no sé si te la han olvidado en nuestra edad, pero se me olvidaron los dos, estamos en esa edad, que tengo que estar regulando las cosas. Pero mira, yo vengo de un mundo donde viví toda mi vida en la educación, ¿ya? Y además fui dirigente sindical por mucho tiempo. Y había realidades que me molestaban. ¿Ah? Por ejemplo, descubrimos en una reunión de dirigentes sindicales que el 70% de los colegios de iglesia, entre comillas, eran los que más denuncias tenían en la inspección del trabajo porque no respetaban a los trabajadores. Como también me encontré con muchos colegios que se dedicaban plenamente a los jóvenes. Y eso me consolaba en el fondo de vida. Toda esta realidad humana que nos ha planteado César y Lucho en términos de una realidad que estamos viviendo y que tenemos que desafiar, nos obliga y nos dice que Dios no está lleno de ninguna de ellas, es parte, incluyendo lo último que decía César del tema de la sexualidad. Entonces, yo creo que parte también porque seamos cristianos y católicos adultos y maduros, ¿ya? Que no nos instalemos en las parroquias para que el sistema funcione, sino hay que tener iniciativas, como decía Lucho, de movernos, de que algo nos remezca el corazón para que seamos solidarios y estemos atentos a las realidades del buen samaritano. Entonces, es súper importante este momento que hemos tenido, el mío más breve que los demás a lo mejor, pero se valora, se aprecia y Dios quiera que se pueda multiplicar, porque es muy provechoso. Gracias. ¿Quién? De por qué no hablamos de la sexualidad. Yo hace poco fui a una escuela de mujeres, participo en la escuela de verano, escuela de mujeres, escuela de invierno. Ah, ya. Y resulta que yo me sorprendí gratamente con un tema que se abordó, lo de una teóloga, que habla, o sea, dentro de la Biblia está el Cantar de los Cantares, que es un libro que se acerca bastante a la parte del erotismo, de los sentimientos, del querer, del abandono, de la soledad. Yo lo encontré tan bonito, yo creo que muy pocos de nosotros lo hemos leído alguna vez. Es un libro que abarca eso, o sea, está dentro y que te habla de cómo tienes que
comportarte, entre comillas, con el ser amado, cómo lo tienes que esperar, cómo lo tienes que atender y todo ese tipo de cosas, sin caer en un machismo, digamos, es como más sentimental. Pero, fíjate, pero también se puede leer los evangelios en clave sexual. Los evangelios en clave sexual, es decir, cómo se relaciona Dios, cómo se relaciona Jesús con los apóstoles, con la mujer, con el medio ambiente, porque todo eso, o sea, depende de lo que entendamos por sexualidad. ¿Verdad? Entonces, los evangelios también, o Pablo mismo, nos comenta cosas sobre la sexualidad, cómo relacionarse consigo mismo, qué sé yo, con la fantasía, con las emociones, con los sentimientos. El Nuevo Testamento no es tan solo, tiene una lectura, sino que varias. Yo pienso que para poder entender el cantar de los cantares, uno tiene que estar ya sanada por dentro, porque eso viene desde cuando uno es chica, que los papás, que un cuidado, que el hombre, la mujer y qué sé yo, y todas esas cosas. Entonces yo pienso que la persona tiene que estar sanada para eso, para poder entender bien el cantar de los cantares. Y bueno, y ahora en este mundo que sé yo ahora actualmente, las canciones todavía, ¿cuántos se llaman? Esos cantos juveniles, ¿no? Los reggaetones que dale, que dale, que dale. Para leer un poquito, hay que estar enamorado. Porque el cantar de los cantares es un libro, unos poemas de alguien que obviamente está enamorado. Correcto. Creo que dentro de la conversación, porque hablamos de la sexualidad, pero yo creo que el problema como más real actual es el problema de los homosexuales, de los gays, de las lesbianas, que hay parejas, cómo nosotros como católicos o cristianos acogemos también a ellos. Yo he conocido parejas que quieren casarse, entonces, pero es que ¿qué cura? Voy a decirlo así, ¿qué cura nos va a casar? Entonces, esas cosas tampoco las hablamos como cristianos. Y creo que es importante porque son parte de nuestra comunidad, de nuestra iglesia y de nuestra sociedad. Llegan a las catequesis, nos ha tocado experiencia ya, parejas, mujeres, y uno puede cerrar las puertas. Yo creo que ahí también es un tema que no se toca, pero también ya está presente. Y lo otro que quería decir, que no entre paréntesis, estamos relacionados con nuestra junta de vecinos, volví para atrás, porque yo creo que también es interesante, pocos nos importa o vamos a las reuniones que nos citan, porque por lo menos en las poblaciones donde vivimos nosotros, se pega el cartelito, hay reunión sábado, hay reunión tal día, se va a ver el tema de la plaza, se va a ver el tema de la drogadicción, o sea, qué sé yo. De repente también nos aislamos, porque entre comillas no nos queremos meter, o sea, no solamente como vecinos, sino que como iglesia también, saber qué pasa en nuestras poblaciones, porque la parroquia o la capilla también es parte de la población o del sector. Entonces, delante lo iba a decir también. Y lo otro, 2 puntitos, que ojalá en el año un regalo, aparte del lindo rosario, sería quizás multiplicar este encuentro y poder multiplicarlo a otras personas, que sabemos que nos puede hacer bien a nosotros y a otros. Eso, quizás en el año motivar de nuevo esta experiencia que fue demasiado buena. Gracias. Muchas gracias. Y se empezó a comentar con ella, y ella fue a tranquilizar a la mamá. Tienes razón. Yo quería volver a lo del padre y hacer primero que nada, también igual que José, un tremendo agradecimiento por la iniciativa que han tenido. Y justamente conversando con Fernando Alberto, ya he escuchado, bueno, ha salido Jaime Verdugo a la palestra, él tenía un lema, ¿no es cierto? No sé si ustedes tienen un lema, yo tengo el mío, Delectus meus et ego illis, cantar de los cantares, mi amado para mí y yo para mi amado. Y hablando con Fernando, yo en un encuentro litúrgico internacional, también se habló de que Uruguay está muy secularizado. El obispo presidente de la Comisión Nacional de Liturgia de Uruguay
defendiéndome a mí en una postura, dijo esta frase: hemos perdido la capacidad de confrontar. Y por eso, hablando con Fernando, yo siempre he querido hablar y saber latín. Yo rezo el rosario en latín, me sé las letanías en latín, el Padre Nuestro, todas las oraciones había y por haberse, muchas frases, esto y lo otro, pero sería mentiroso si dijera que sé hablar. Y creo que la iniciativa que han tomado ellos dos da cabida para esto, porque es necesario conocer y poder hablar tanto, ojalá, pinceladas de griego como latín para poder confrontar todos los temas que se han propuesto aquí y todo, porque esa capacidad la hemos perdido. Tal Ratzinger ahí, ¿no es cierto? Es un libro fundamental para poder confrontar, es fundamental. Y de eso se requiere mucho latín. Y Fernando estaría dispuesto, dice siempre que con el permiso eclesial o una cosa así. Lo dejo como inquietud. Yo creo que hay alguien aquí y también, digamos, aquí solicito también a los sacerdotes que están presentes si existe motivación por este tipo de actividades. Por mi parte no habría problema en continuarla y también en entregar gratis lo que a mí también me fue entregado de esa manera. Y si alguien aquí quiere aprenderle alguna lengua antigua, incursionar en la literatura también de los clásicos y medievales, yo estoy abierto y disponible para eso. De los clásicos y de medieval. Sí, sí, así que lo dejo abierto ahí y por supuesto que siempre con autorización primero de los sacerdotes. Ahora, una cosa que me gustaría añadir a lo que está, perdón que mi mente trabaja así. A propósito de la sexualidad, por ejemplo, usted atrás señalaba que algo importante sería trabajar el asunto con los homosexuales o con las disidencias, digamos que así son llamadas actualmente. Em, yo creo que más que apuntar el foco, digamos, siendo así, apuntar el foco a eso, podría ser hablar en términos generales, pero digamos a la vez con profundidad sobre el amor per se, digamos, ¿cierto? Es una palabra de tan pocas letras y que sin embargo guarda en sí muchas acepciones, ¿no? Y una amplitud de asuntos se pueden desprender de él. Podría ser tema para otro encuentro, digamos, a futuro. Digamos, si ustedes proponen ese tipo de cosas y les parece que no ha sido bien desarrollado, pues bienvenido sea. ¿Mm? Sí, porque se habla muy poco actualmente entre los jóvenes del ordo amor, ¿no? Que se refiere a cómo nosotros dirigimos el amor. ¿Para dónde va el amor? Actualmente, por ejemplo, la música fomenta el amor de la esfera sensible. O sea, puedo ver a una mujer, voy a hablar como hombre, puedo ver a una mujer y no estar viéndola al mismo tiempo. Y eso se promueve y se fomenta. Eh, y digamos, la iglesia tiene detrás una sabiduría enorme que nos puede iluminar nuestras vidas al respecto. Entonces, si hay iniciativa, digamos, y ánimo de seguir escuchando estas cosas, pues manifiéstalo. Yo creo que he tenido esto, que malinterpreta el amor de Dios y piensan que amor de Dios es romanticismo y el amor de Dios es fiel, el amor de un padre a su hijo. Entonces, si nosotros nos viéramos como somos, hermanos, no tendríamos estos problemas. Porque un hermano no siente problemas, no siente, yo tengo hermanos, hermanas y hermanos, y yo no siento estos problemas con ellos porque son mis hermanos, yo los quiero como yo los cuido como yo los siento como cercanos, no siento atracción sexual con mi hermano. Entonces, si si nosotros que no solamente dijésemos que somos hermanos, sino que vivamos como hermanos, no tendríamos estos problemas de tentaciones, ni problemas, ni de lo que es bueno sexualmente o malo sexualmente, porque nos trataríamos como hermanos.
Y ese es el amor que Dios nos quiere a nosotros, un amor filial, un amor que nosotros nos podamos dar. ¿Existe el enamoramiento? Claro que uno puede decir, yo estoy enamorado de esta persona y quiero vivir con esta persona. Pero uno tiene que pensar, ¿por qué estoy enamorado de esa persona? ¿Estoy enamorado de esa persona porque me atrae sexualmente o estoy enamorado de esa persona porque yo quiero vivir con esa persona y me completa? Por eso Muchas yo gracias. puedo preguntar, Hay otros temas seguramente, como han salido aquí, hay muchos temas que podrían tratarse. Seguramente los encargados del encuentro tendrán que pensarlo y ver si es posible o si entiendo que Luis quería hacer una evaluación al final de este encuentro. Quizás es el momento para hacerla, no sé. Sí, más que evaluación era precisamente esto, preguntarles de qué les gustaría conversar en un futuro, porque temas son muchísimos, pero los podemos después ahí ordenar de tal manera que hay algunos que son más. Quisimos partir por esto, porque no podíamos partir hablando de grandes pensadores latinos, si no vamos a la fuente de nuestra fe. Porque después podemos ir descubriendo esto, cómo se ha ido dando respuesta en distintos tiempos a algo que es tan profundo. Entonces, para mí, bueno, agradecerle a Fernando, al Beto, que son los que han tomado esta iniciativa, yo los he apoyado, y a César, que aceptó meterse en esta conversación para poder iluminarnos, porque seguramente en otra ocasión invitaremos a un artista, a alguien que sabe de arte y que nos va a explicar qué son los signos que tiene ese cuadro. ¿Por qué está la sombra aquí o no está acá? ¿O por qué Jesús tiene la mano así y no la tiene firme? O sea, que nos explique lo que quiere expresar cada obra que nosotros vemos, o música, o la ciencia. Hay ministros enviados que son profesores de ciencias y son hombres de fe. Entonces, mirando esa realidad es que queremos ampliar el diálogo, pero que tenga esta estructura de conversatorio, que no quedemos así como pegados a una exposición y que esa es la verdad total, sino que más bien sea luego una iluminación que nos permite afianzar algunas cosas que son las que más necesitamos o que son las propuestas de la Iglesia. Porque les decía yo, cuando uno hace la homilía, en la homilía no trata temas de teología, es pastoral. Hay elementos teológicos, pero es más bien una enseñanza moral. Pero la teología es mucho más seria en el sentido de que tiene ese rigor de saber descubrir por qué Jesús dijo esa palabra, no dijo otra. Hay algo técnico ahí, hay algo de revelación, hay algo de deseo profundo de Dios para nosotros. Entonces, bueno, les agradezco. No hemos querido pasarnos tampoco en la hora porque no queremos que sea una cosa que quedemos con ganas, que quedemos con ganas. Entonces, mira, si ustedes tienen un aporte, mándenlo al WhatsApp que les dio el Beto y digan, este tema sería bueno conversarlo, este otro sería bueno conversarlo, y después nosotros priorizamos de acuerdo a lo que evaluemos. Yo quisiera decir la última palabra, agradecer la invitación de Luis. Creo que ha sido una buena iniciativa este encuentro. Los animo a que sigan esta búsqueda y bueno, Dios dirá si nos oportunidad. Muchas gracias. Sí, sí. Bueno, yo por lo menos yo como mamá, como tía, como todo lo que uno tiene con todos los familiares, yo cuando escucho, por ejemplo, la juventud de ahora está perdida, los cabros de ahora están vueltos locos, yo creo que a lo mejor uno de los temas que nosotros como papás necesitamos que nos refuerce es saber cuál es la búsqueda de la juventud, porque la juventud está buscando algo.
y lo está expresando de diferentes maneras. Hay unas modas terribles ahora que uno no las entiende, pero es porque ellos están en una búsqueda de algo y algo les está faltando. Y a lo mejor nosotros como papás estamos fallando en ese sentido, como tío, como abuelo, como lo que sea. Entonces yo creo que también por ahí podríamos, de repente, nosotros decimos, los jóvenes ya no vienen a las parroquias, no tenemos niños para hacer catequesis, los chiquillos no quieren tener hijos, no quieren casarse, pero es por algo está, en algo estamos fallando como sociedad y a lo mejor como católicos, como cristianos en realidad, no solo como católicos. Bueno, yo quiero agradecer a organizadores de este encuentro, al padre Lucho, al padre César, porque me sirvió, mi experiencia me sirvió como oxigenarme, porque en mi parroquia no estamos viviendo una pastoral como deseamos, estamos más subordinados, digamos. Pero encontrar experiencias distintas de otra parroquia, encontrar experiencias distintas en donde uno tiene la oportunidad de escuchar hablar y yo me voy con una motivación de hacer algo en mi parroquia. Con gente así encuentro, hay gente un poco que está aislada, pero no ha perdido la fe. Y esa gente tenemos me voy con ese deber de poder rescatar y generar un encuentro y tal vez los pueda invitar en alguna oportunidad a ustedes que nos acompañen. Y agradecer a César porque la verdad esta es una clase yo que muy motivado y formado. Esta semana doy gracias a Dios porque Dios me enseñó a través de ustedes, de los que organizaron, de César, de eso. Eso nada más. Muchas gracias. Ajá. Bueno, yo nada más agradecer la presencia de todos quienes concurrieron y que tal vez hoy día no pudieron venir también y escucharon tan atentamente nuestras palabras. Yo, como despedida, puedo decirles que sigo abierto, digamos, a cualquier cosa que deseen después para poder tratar estos temas y compartir aquello que, digamos, gratis se nos ha dado y gratis tenemos que dar. Por lo que muchas gracias y sigamos el contacto, nada más. No les quitaré más tiempo, pero sí les quiero agradecer que atendieron el llamado. O sea, a muchos me vieron anunciando en sus parroquias y ustedes vinieron. Sé que esto no es conveniente que todos los días, una semana, y aún así muchos de ustedes vinieron todos los días. Así que les agradezco que no hayan hecho solamente lo que está al alcance de la mano, sino un poquito más de venir. Y Pincelada de Fe no termina hoy, empieza hoy. Así que van a haber muchos más encuentros ahí a la conveniencia de cada uno. No va a ser siempre la misma modalidad de toda la semana. Ahí quizás podamos elegir un tema a la semana, cada 2 semanas, al mes, dependiendo la disponibilidad de todos. Así que eso, muchas gracias. Muchas gracias. No nos podemos despedir sin hacer nuestra oración a la Madre que nos acompaña, que nos pronuncia. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ave María Purísima, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Y nuevamente gracias y nos estaremos viendo, les vamos a avisar.